Bendiciones, qué bueno poder saludarles. ¿Me escuchan bien? Sí, me escuchan bien. Excelente. Pues qué bueno poder saludarles en este día tan especial, ¿verdad? El, la primera reunión de Boneo, y no sé si es la última de este año, pero es la primera de diciembre. Y qué bueno que estemos acá. Sí, Judith, es la primera de este mes, ¿verdad? La primera y la última, teacher. La primera de diciembre y la última del año. La última del año. Muy bien. Entonces, qué bendición poder estar con ustedes. La verdad es que les cuento que precisamente el lunes anterior, terminé mis actividades académicas y cuando platicábamos con Judith sobre hoy, decía, "Mira, qué bendición, porque cabal exactamente es mi primer lunes que voy a dedicarme a estar en predicaciones y enseñanzas en diciembre y en enero, en medio de las actividades de enseñanzas en la universidad y en los lugares donde el Señor nos permite compartir. Y bien, hoy es un día para mí muy especial porque podemos pensar en todo lo bueno que el Señor es, y el tema que hoy vamos a compartir tiene que ver con una reflexión que se hace después de mucho tiempo. Eh, y es un versículo muy conocido, es un versículo que los evangélicos no lo sabemos de memoria, creo que lo podríamos decir de muchas formas. Y a veces, les digo a los hermanos, miren, cuando a veces no sabemos los versículos de memoria, a veces hasta ya ni los leemos, ¿verdad? Pero hay una riqueza especial en todos los versículos de la palabra del Señor porque es la palabra de Dios. Y entonces mucho más que la palabra del Señor nos quiere decir. Pero parte de lo que es el tema, hoy les voy a pedir que todos utilicen la Biblia Reina Valera. eh, Porque de allí voy a tomar unas frases que conecté, y fue una conexión que hice por medio de la guianza del Espíritu de Dios. Y entonces vamos a, a leer. Entonces, por favor, si podemos abrir nuestra Biblia en ese versículo tan conocido del Evangelio según Juan, capítulo, eh, capítulo 3 verso 16. ¿Sí? Juan capítulo 3 verso 16. Sé que es un versículo que lo conocemos, pero volvámoslo a leer. Leámoslo como que si lo estuviésemos leyendo por primera vez, y nos vamos a dar cuenta de algo que tiene una riqueza maravillosa. Dice el texto, porque de tal manera, subraye eso, porque de tal manera amó Dios, escuchen eso, al mundo. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Subraya una vez más, porque de tal manera amó Dios, no a los cristianos, amó Dios al mundo, que dio no uno de sus hijos, sino a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea, no solo unos necesitan de creer, todos, todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Atrás de esta expresión, el amar de tal manera. Por eso le pusimos al tema un amor inexplicable. Y no recuerdo si en las reuniones que hemos tenido con Poneles compartí este canto, pero este himno que les voy a compartir de inicio y de entrada tiene que ver con un pequeño de este resumen, una forma muy, eh, yo diría, una forma muy particular de expresar la obra de Jesús en nuestras vidas
y el amor que expresa cada una de las acciones de Jesús. Así de que escúchenlo y piensen en todas las cosas que representa que Jesús haya dejado el cielo, haya venido por nosotros y que Dios haya enviado a su Hijo por un amor inexplicable, que el escritor de este evangelio dice, amar de tal manera, así. Así de que escuchemos este canto y luego vamos a continuar con, em, vamos a continuar con los textos. Permítame que ahorita se los voy a compartir. Acá lo tenemos ya listo. ¿Cuánto cuesta cargar una cruz tan pesada, siendo inocente, y vivir el rechazo aún de nuestra propia gente? Cuánto duele ser negado por nuestro amigo de confianza y ser vendido por quien nos besa y nos abraza. Pero a pesar de todo, permanecer callado y vertical, sentir que el mundo espera una respuesta, alzar la voz al cielo y pedir al Padre perdón por los demás y expirar sin ofender ni hacer protesta. Amar de tal manera y dar la vida entera, vivir en 33 años, siglos de amargura de esta humanidad. Amar de tal manera, llevar la cruz a cuesta, morir siendo inocente, pagando con sangre nuestra culpabilidad. Amar de tal manera, cumplir con una meta, reconstruir al hombre sin cohibir su libertad, reconstruir al hombre sin cohibir. Los tuyos y no ser recibido, y solo por mostrar amor ser perseguido. Cuánto duele negarse a sí mismo en pleno sufrimiento, sentirse en la más cruda soledad y el más difícil momento, pero a pesar de todo, permanecer callado y vertical, sentir que el mundo espera una respuesta, alzar la voz al cielo y pedir al Padre perdón por los demás y
ni expirar, sin ofender ni hacer protesta. Amar de tal manera y dar la vida entera, vivir en 33 años, siglos de amargura de esta humanidad. Amar de tal manera, llevar la cruz a cuesta, morir siendo inocente, pagando con sangre nuestra culpabilidad. Amar de tal manera, cumplir con una meta, reconstruir al hombre sin cohibir su libertad. Amar de tal manera, cumplir con una meta, reconstruir al hombre sin cohibir su libertad. Reconstruir al hombre sin cohibir su libertad. Bien, este canto es un canto hermoso que es como un poema a lo que el Señor ha hecho con nosotros y lo que representa a Jesús en medio de todo. Es un poema escrito por la hermana Yadira Coradín, es una hermana puertorriqueña que vino a Guatemala hace 23 años, casi 24, en enero del año 2000. Vino con el hermano G. Ávila a 2 días de campaña que estuvo en el Mateo Flores el 15 y 16 de enero. Y este canto me dejó una gran lección porque expresa mucho de lo que Jesús hizo con un amor tan extraordinario que por eso cuando pensamos en este pasaje que es tan conocido, yo siempre digo, eh, le llevó mucho tiempo, le llevó mucho tiempo al evangelista Juan procesar y escribirlo. Y cuando enseñamos un poco a los estudiantes, les enseñamos un poquito de en qué años se escribieron los evangelios. Y este evangelio, que es el último evangelio que se escribe por el año 90 después de Cristo. Estamos hablando de 60 años aproximadamente de poder querer comprender y asimilar un amor tan extraordinario que no se puede expresar. Este versículo lo encierra de esa manera. Dice, tuvo que haber sido un amor tan inexplicable. Tuvo que haber sido un amor tan extraordinario. Tuvo que haber sido un amor tan grande, tan sublime, tan fuerte, para que Dios enviara a su único hijo para redimir a la humanidad. O sea, no tomó un ángel, no tomó un arcángel, no transformó un serafín o un querubín y lo mandó para nosotros. No, el evangelista para mí lleva años de pensarlo. Después que muere Cristo, sube al cielo, predicando y enseñando, y se tarda 60 años para escribir esta frase que parece ser tan común para nosotros, pero tan profunda a la vez. ¿Quién puede amar así? ¿Quién puede amar con un amor tan extraordinario, tan inexplicable? ¿Quién da todo? ¿Quién puede amar a la humanidad dando lo único y lo mejor que tiene? Lo único, a su unigénito hijo.
Por eso esa frase es tan importante en Juan, el unigénito Hijo de Dios. Es que si no entendemos, si no comprendemos la grandeza de un amor tan extraordinario, que nos puede amar así, con tanta profundidad, con tanto amor, ¿sí? Después de mucho tiempo no puede comprender lo inexplicable de ese amor. Juan no lo puede comprender. Es que es demasiado grande, demasiado profundo, demasiado sublime. ¿Cómo poder comprender un amor así? ¿Cómo podemos comprender amar al mundo de esa manera? ¿Cómo amar al mundo? ¿Cómo puede amar a alguien así de esa manera dando a su único hijo por una humanidad que constantemente lo rechaza? Dice el canto de hermana Yadira Coradín, ¿cuánto cuesta ser negado por nuestro amigo de confianza y ser vendido por quien nos besa y nos abraza? ¿Cuánto cuesta ser perseguido y por dar amor, ser perseguido? Por dar amor, ser perseguido. Por expresar el amor de Dios que lo envía por nosotros y para nosotros, ser perseguido. ¿Quién puede amar así? Qué amor tan inexplicable que lleva 60 años sin poderlo comprender. Y perdón que lo repita porque es demasiado. Podríamos pasar toda la noche pensándolo, toda la noche queriéndolo entender. Si a este hombre, este apóstol que caminó con Jesús, cuando lo ve subir al cielo y se pone a pensar, no sabemos, no podemos comprenderlo, es tan profundo, es tan grande, es tan sublime. ¿Quién daría por nosotros lo único y lo mejor? ¿Quién se atrevería por nosotros a dar lo único y lo mejor? Y dice, por eso, permítamelo decir en esta frase, y si fuera más conocida para nosotros, poder decirlo, es que tuvo que haber sido un amor tan inexplicable, tan extraordinario, para que Dios tomara lo más valioso, lo más hermoso, lo más sublime, lo más maravilloso, al deseado de todas las gentes, para que lo tomara, siéndolo el único hijo y siendo lo mejor por nosotros. Por eso después el apóstol Pablo dice, quien nos dio a su hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? ¿Cómo no poder confiar en un Dios que nos va a dar todo lo demás? Está terminando un año donde pudimos haber pasado por desafíos muy difíciles, muy duros, en diferentes situaciones. Todos los que estamos acá probablemente pasamos diferentes circunstancias. Pero confiar en saber que si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿qué puede limitarlo a Él para darnos las demás cosas? No sé si lo que piensas es que Dios te dé alguna sanidad, alguna provisión, alguna protección, alguna resolución de un problema o un conflicto. Pero si Dios no escatimó en darte a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar las demás cosas? Y estamos terminando este año y te diste cuenta que su amor y su fidelidad ha sido tan grande que a pesar de todos los pronósticos y a pesar de todas las estadísticas y a pesar de que todo se miraba tan oscuro, tan gris, hoy estás aquí, hoy sigues aquí y hoy puedes decir el Señor me ha sostenido, y el Señor me ha ayudado, y el Señor me ha guardado y el Señor me ha protegido. ¿Cómo no lo harás si te dio lo mejor y lo más extraordinario? Y como les repito, podríamos pasar pensándolo y repitiéndolo. Qué gran amor. El salmista Marcos Vial dice, oh, qué amor, qué dulce amor, oh, qué amor, inexplicable amor, inagotable, que no tiene fin.
rescataste multitudes y a mí. Y eso es muy importante pensarlo y valorarlo y releerlo y volverlo a entender y a profundizar. Nadie, por favor, escúchenlo todo, nadie te va a amar así. Nadie te va a amar con esa profundidad de amor. Nadie se va a quedar contigo aun cuando ya no puedas caminar. Incluso en los momentos de oscuridad y en los momentos cuando en la fe se debilita. Como dice el hermano Adrián Romero, se quedó conmigo aún en el fracaso. Es importante que podamos entender ese amor tan profundo, porque si Él puede amar de esa manera y nosotros pensarlo y repensarlo para poderlo comprender, nosotros tenemos que hablar de ese amor y de esa misericordia también de una manera que podamos hacerle entender a esta humanidad que no hay nada más hermoso que el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Qué bueno sería que en estos días donde se supone que algunos lugares, algunas iglesias, algunos grupos, respeto las decisiones que tomen en estos días y algunos deciden pensar y repensar en el nacimiento de Jesús. Algunos quizás dicen, bueno, no es la fecha y todo, pero si me lo permiten, si pensáramos un momento en este tiempo, que quizás es una temporada para pensarlo, si pensamos un momento qué significa darnos lo único y lo mejor, eso es algo que te garantiza que todo lo demás no hará falta. Quien te da lo único y lo mejor te dará todo lo demás. Entonces tengamos fe. Y es importante que lo pensemos, mis hermanos, para que después de esta temporada, quizás de pensar y de reflexionar lo que significa Dios entre nosotros, el Emmanuel entre nosotros, Jesús, nuestro Señor y Salvador entre nosotros, la muestra más grande y más sublime de amor que podamos sentir tú y yo, porque nadie lo pudo haber así, darte lo único y lo mejor. Que nosotros podamos hablar de esto. Y miren lo que dice el siguiente versículo, Hechos 14:1. Y ese texto es interesante porque dice que Bernabé y Pablo andaban haciendo actividades misioneras. Y me impresiona porque, por eso les decía de la Reina Valera, porque dice que entraron a Iconio y hablaron, y escuchen esto, de tal manera que muchos judíos y una multitud de griegos creyeron en Jesús. Tal vez, y a veces me pongo a pensar que quizás a veces nosotros no convencemos a otros porque tal vez nosotros no estamos convencidos de la profundidad de ese amor. Quizás no estamos tan enamorados como deberíamos de estar de nuestro Dios, o tan llenos de ese amor, o tan convencidos de que es lo más hermoso y lo más extraordinario. Quizás lograríamos con ojos brillantes, con admiración, yo digo con convicción, con verdad, con pasión, con integridad, quizás con amor, hablarlo con ese mismo amor, hablar con esa misma convicción, con esa verdad, con esa pasión, con esa integridad, más allá de que hay que evangelizar, más allá que hay que compartir nuestra fe, es simplemente desbordarse de entender y comprender y hablar de tal manera también como Él te amó de esa manera, responder y hablar de Él de esa manera, de que no hay nada más hermoso que en esta temporada, no hay nada más hermoso que pensar lo que significa Jesús para nosotros, el mejor regalo, el más extraordinario don que Dios nos ha dado. Jesús para nosotros. Hablarlo de esa manera,
gritarlo si quieren a los cuatro vientos de esa manera. De tal manera que muchos crean, o escúcheme bien, que muchos vuelvan a creer y deseen volver a Jesús. Porque sé que hay muchos que un día siguieron a Jesús y que ahora ya no lo siguen. Quizás tenemos que poner en nuestras bocas más amor, más convicción, más verdad, más pasión, más integridad, más esperanza, más brillo en nuestros ojos y decir, ¿cómo no te voy a hablar de esto si es lo más hermoso y lo más extraordinario que he podido comprender? ¿Quién podría amarte así? Vuelve a aquel que te mostró lo más grande, lo más hermoso y la muestra de amor más sublime que puede haber. Yo creo que si lo hiciéramos con la misma convicción. Hoy en esta temporada van a escuchar muchos sonidos, muchos ruidos, muchos personajes, muchos colores, pero de verdad, si en este tiempo fuese algo muy importante, tal vez sería pensar en el amor de Dios expresado en su Hijo y hablarlo y enseñarlo y compartirlo y poder decir, no solo en este mes, el próximo mes y el siguiente mes y todo el tiempo, hablar de ese amor que vas a pensar y pensarlo siempre, te vas a enamorar, te vas a, te vas a admirar toda la vida. Decía un, una frase de un poeta que por el momento no recuerdo su nombre, decía, yo no pienso acostumbrarme a tu belleza, yo siempre quiero admirarla. Y creo que cuando nosotros no nos acostumbramos a un versículo así, cuando nosotros nos seguimos admirando de lo que dice esa frase, amar de una manera tan extraordinaria, si lo seguimos admirando con esa profundidad, hablaremos de esa misma manera, como Él lo merece. Que es lo que me lleva al último versículo, que está en 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. Lo voy a parafrasear en el contexto del apóstol Pablo. Está hablando acerca de una metáfora de querer compartir y de hacer una analogía entre los que corren en el estadio y que anhelan y desean alcanzar un premio. Probablemente Pablo vio a tantas personas en esas competencias de atletismo de los griegos y ver cómo se esforzaban de muchas maneras, cómo se abstenían de, de tantas cosas, de descansos, de actividades, de fiestas, cómo cuidaban su alimentación, su ritmo de disciplina de ejercicio, tan solo por alcanzar un, un premio efímero, una corona de laureles que luego se secara, ¿verdad? Pero luego el apóstol Pablo dice, ¿saben ustedes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Y luego dice esta frase también extraordinaria, corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, si hay un amor de esa manera, yo tendría que hablar de tal manera que pudiese volver a despertar esa pasión en mis hermanos y ese deseo de volver a Jesús.
pero yo en mi vida sería de negarme a mí mismo como Él lo hizo, dejando su trono de gloria, como dice ese himno tan conocido, y venir a este mundo, agradecer el amor viviendo de la manera que anhele agradarle, servirle y adorarle como Él se lo merece. Por eso el apóstol Pablo, queriendo motivarnos a nosotros para que nosotros respondamos de una manera tan extraordinaria como lo haría, como lo hizo Él, caminar conforme a su voluntad, negarnos a nosotros mismos por amor, no por reglas de denominaciones, no por reglas institucionales, no por reglas de una religión específica. No, que el caminar en su voluntad sea por valorar ese amor. Que el negarnos a nosotros mismos sea porque llego a comprender ese amor tan extraordinario del que hablo y por el cual vivo. No por llenar el requisito de cierto privilegio, no por alcanzar el favor de cierto grupo religioso, no, es caminar, es correr de tal manera que anhele, que desee alcanzar el premio, dice el apóstol Pablo. De tal manera me amó, de esa manera hablaré de él. Y por ese amor viviré de tal manera, luchando con todas mis fuerzas, por ser agradable, por servirle, por honrarlo y por testificar de él todos los días de mi vida. Por eso es importantísimo llegar a comprender la profundidad de la frase de tal manera amó Dios a mí. Y si para estos últimos momentos de reflexión pudieses pensar de tal manera me amó a mí, de qué manera tan extraordinaria, de qué manera tan sublime, de qué manera tan inexplicable a mí me amó así. ¿Cómo no hablar de él? ¿Cómo me podría callar un amor así tan grande? ¿Cómo podría callar? ¿Cómo dejaría de admirar la belleza de ese amor? No me voy a acostumbrar, la voy a admirar todo el tiempo y de eso lo voy a hablar con tal pasión, con tal entrega, de que pueda otros decir, yo también quiero seguir a ese Jesús que a ti te ha admirado, que te está cambiando, que te está transformando. Porque ese amor merece una respuesta, la respuesta de nosotros, de no quedarnos callados de ese amor extraordinario, sino que hablar de él siempre, testificarlo, y merece otra respuesta, vidas entregadas a su servicio para agradarle, para honrarle, para exaltarle de la manera que él la merece. Como dice el salmista, darle la gloria de vida a su nombre, a un nombre tan excelso, tan sublime. Y si ahora lo ponemos en este contexto, darle la gloria de vida a un amor que todavía para diciembre de 2023 no podremos entender cómo nos pudo haber amado así para darnos lo único y lo mejor. Oremos y demos gracias al Señor por ese amor tan extraordinario. Padre, gracias por haber enviado a Jesús por nosotros. Tu palabra sí lo dice y lo testifica. 60 años después,
de pensarlo y repensarlo y escribir un versículo que tal vez nosotros hemos dejado de admirar y de valorar, pero que tiene una profundidad. En él se expresa tu amor tan extraordinario. No solo diste a tu único hijo, a lo mejor, sino lo diste por amar a un mundo que constantemente te rechaza, se aleja de ti. ¿Cuántos dejaron de seguirte, Señor, en este año? ¿Cuántos hemos visto ya no valorar este amor tan extraordinario que tú nos has dado? Permítenos comprender un poco más ese amor, profundizar más en esa entrega tan hermosa, en ese amor tan glorioso que nadie nos había amado así, Señor. Permítenos volver a hablar de tu amor a todo el que esté con nosotros. Algunos volverán, Señor. Algunos volverán con gratitud porque tu misericordia los ha guardado. Señor, permítenos, danos el privilegio de ser tomados como dignos de ser portavoces de ese amor tan extraordinario. Que seamos, por tu misericordia, tomados como dignos para poder hablar, Señor, de esto tan sublime. Y ayúdanos, Señor, a responderte viviendo para ti, testificando de ti, sirviéndote a ti en todo lugar donde podamos hacerlo, honrándote, adorándote, pero no de cualquier manera, Señor, sino de la manera que pueda responder a un amor tan grande y tan sublime que todavía es inefable, es inexplicable. Permítenos, Señor, permítenos vivir de esa manera, hablar de esa manera, aunque no comprendamos la manera en la que tú nos has amado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.